Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos a todos nuestros amigos televidentes una vez más a este su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco. Les recuerdo que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como siempre le traemos un tema de interés a desarrollar en todo el programa. Este tema es números decimales, así que vamos a dar inicio con nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos a su sección de Matemáticas Prácticas. Como ustedes saben, todos los sábados traemos un tema interesante y un problema interesante. Mi nombre es Flavia Romero y el día de hoy está con nosotros la licenciada Dania Borjas. Ella estará acompañándonos y cuéntenos, Dania, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Muy buenas tardes y gracias por invitarme. El día de hoy estaremos abordando un problema que está en quinto grado. Vamos a hablar sobre los números decimales. Los números decimales es un tema muy extenso, pero en este caso nos vamos a enfocar en un tema muy especial. Para ello vamos a leer el problema que les traemos el día de hoy. Problema. Se vende leche en dos tipos de cajas. Una contiene 1.2 litros de leche y cuesta 24 lempiras. La otra contiene 0.8 litros de leche y cuesta 18 lempiras. ¿Cuál es más económica por cada litro de leche? Como pudieron ver en la gráfica, el problema que se nos presenta es un problema cotidiano, donde están relacionados lo que es números naturales con números decimales y la pregunta es, ¿verdad?, ¿cuál es la económica? ¿Cuál es la más económica, verdad, de cada uno de los litros de leche? Yo creo que este problema nos enfoca en cuestiones de decisiones. Muchas veces pues tomamos cierta decisión, tenemos dos productos y en esos productos uno se ve más barato que otro. Sin embargo, en uno nos dicen 24 lempiras y viene 1.2 litros de leche. En el otro vale 18 lempiras, pero viene 0.8 litros de leche. Entonces, ¿en cuál está como más económica la venta de la leche? Y eso nos lleva a nosotros a analizar cómo podemos resolver este problema. Y esperemos que en su caso usted esté interesado en cómo resolverlo. Siempre nosotros le vamos a estar dando sugerencias para hacerlo y a continuación empezamos con una sugerencia. Números decimales. Recordemos. A continuación se les presentan varios ejercicios. Escribe en la casilla el número adecuado. En 0.7 la unidad está dividida en 10 partes iguales y se han tomado 7 partes. En 2/3 la unidad está dividida en 3 partes iguales y se han tomado 2 partes. ¿Qué números decimales corresponden a las flechas? Para el inciso A sería 2.09, para el inciso B 2.16 y para el inciso C 2.28. ¿Cuántas décimas hay en 4.3? 43 décimas. ¿Cuántas centésimas hay en 0.53, 53 centésimas? ¿Cuál es el número que consiste en 2 unidades, 0 décimas, 4 centésimas y 7 milésimas? 2.047. En la gráfica anterior se estaba haciendo un recordatorio de los contenidos que se ven sobre números decimales en cuarto grado. Entonces se nos habla ahí de cómo podemos representar números decimales en la recta numérica. Además, ¿cómo es que se relacionan los números decimales con las fracciones? En este caso, 0.7 dicen que son 7 partes de 10. Podemos expresarlo como 7 décimos. Entonces, es bien interesante esa manera, ¿verdad? Y cómo se leen también, ¿verdad? Así es, tienen mucha relación. No podemos desligar lo que es los números decimales de las fracciones. Y de la manera como se presentan los ejercicios en la gráfica es como los temas centrales, ¿verdad? Que hay que los estudiantes deben manejar a la hora de enfrentarse con los números decimales en lo que es quinto grado. Sí, porque ayuda a conceptualizar. Y el hecho de leerlos también. Y si yo tengo 4.3 como un número decimal, estoy hablando también de 43 décimas. O tenemos 0.53, entonces teníamos ahí 53 centésimas. Entonces también es necesario aprender a leerlos, como yo puedo trabajar con números decimales. De igual manera vamos a seguir dándoles más sugerencias. Recuerden que tenemos un problema que resolver y pues siempre les vamos a estar dando esta forma de poder hacerlo. Seguimos con la gráfica. División de números decimales. Dividir 7.2 entre 4. Y nos presentan el cálculo vertical de esta división. En el primer paso se divide la parte entera, 7 entre 4. Y nosotros obtenemos 1, ¿verdad? Y sobra 3. En el segundo paso se coloca el punto decimal en el cociente justo arriba del punto decimal del dividendo.
y vemos esa posición del punto decimal. Y en el tercer paso, se sigue dividiendo como si fuera un número natural. Claro está, bajamos el 8 y queda 32 entre 4. Esto implica que es 8 el resultado y el residuo es 0. En la gráfica anterior pudimos observar la división de un número natural con un entero y los pasos que se siguen para efectuar ese proceso. Con este método, ¿verdad?, todos los estudiantes ya están familiarizando en lo que es todo primaria, ¿verdad?, a través de los libros de Prometán. Y es un método que permite de alguna manera ubicar la posición correcta, ¿verdad?, que tiene cada número. Además es un método que no se comete en errores como en los anteriores, el que nosotros aprendimos, ¿verdad?, y que nos hemos ido adaptando a este nuevo método. La probabilidad de equivocarse en algunas cuestiones de la división es menor, ¿verdad? Siempre los estudiantes presentan muchas dificultades al dividir números decimales entre números enteros, en este caso números naturales, porque la división ha sido eso como que lo más difícil, ¿verdad?, al trabajar decimal. Y es por eso que quisimos nosotros enfocarnos un poco en esta parte. Los temas de decimales son bastante extensos. Y hay que decir que en quinto grado se trabaja división de número decimal entre número natural, ¿ya? Entonces ese es el nivel al que se llega y ese es el que nosotros estamos presentando ahorita. Esta división de manera vertical ayuda bastante, ¿verdad?, en cuestiones de ir viendo dónde va el punto y cómo ir dividiendo. Bueno, vamos a seguir resolviendo problemas para tener una idea y resolver el problema del inicio. Problema. Se reparten 7.3 litros de jugo en recipientes de 3 litros de capacidad. ¿Cuántos recipientes quedan llenos y cuántos litros sobran? Podemos ver en las imágenes que tenemos representado, en ese caso, 7 recipientes de 1 litro y un recipiente de 0.3 litros. Y tenemos a su lado derecho los recipientes donde nosotros vamos a depositar la cantidad de litros que se nos proporciona en el problema. Solución. 7 entre 3 es igual a 2, residuo 1, cabe 2 veces. Sumando 0.3 y 1 que sobró en el cálculo del 7 entre 3, se obtiene 1.3. Por lo tanto, el planteamiento de operación, 7.3 entre 3 es igual a 2, residuo 1.3, quedando en este caso 2 recipientes llenos y sobra 1.3 litros. Acabamos de ver en la gráfica anterior que podemos nosotros resolver problemas, en este caso utilizando la división de números decimales entre números naturales. Y este problema no solo se resolvía haciendo la división, sino que también se puede hacer haciendo una representación gráfica. En los dibujos teníamos 7.3 litros y los íbamos a vaciar en recipientes de a 3 litros cada uno. Primero llenamos el primer recipiente y quedan 3, y ya con el segundo se hacen 6, por lo tanto sobrarían 1.3. Haciendo la división obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? Así es, y en la de cálculo, ¿verdad?, harían el cálculo vertical como se les presentó en la gráfica vertical, solo que aquí en la gráfica que les presentamos nosotros no hacemos ese proceso, pero se seguiría haciendo el mismo. Sí, hay que tomar en cuenta que ahora hay un residuo, ¿verdad? Dividimos estos decimales, pero también obtenemos un residuo. Entonces, en el anterior habíamos obtenido residuo 0 y en este caso el 1.3 como residuo, pues lo trabajamos y se dan cuenta en el problema qué sentido tiene. Vamos a continuar siguiendo pues con la resolución de problemas. Si se necesitan 8.34 litros de pintura para pintar 3 metros de una línea, ¿cuántos litros de pintura se necesitan para pintar 1 metro de línea? Solución. El planteamiento operacional es dividir 8.34 entre 3. Si hacemos el cálculo, vemos nosotros 8 entre 3 es 2, sobran 2 y subimos el punto decimal. Luego bajamos el 3, 23 entre 3 es 7 y sobran 2. De igual manera bajamos el 4 y 24 entre 3 es 8. El resultado que nos da es 2.78. De manera que para poder pintar un metro de línea necesitamos 2.78 litros de pintura. Bien, en el problema que se nos presenta en la gráfica hacemos el mismo proceso, una división de números decimales con un número natural. Solo que en este caso ya no tenemos un número decimal hasta décima, sino que hasta centésima, pero no cambia el proceso, ¿verdad? En este caso. Y lo interesante de este problema es que se relaciona con el que planteamos al inicio, porque aquí nos están diciendo, mire, para 8.34 litros de pintura, pues tenemos 3 metros de línea, pero si solo tuviera 1 metro de línea, ¿cuántos de pintura se ocupa? Entonces, la división nos ayudó.
Y en el problema es análogo. Nos están diciendo, bueno, para 1.2 litros de leche nosotros vemos 24 de lempiras. Pero en este caso, si yo solo quiero 1 litro de leche, ¿cuánto sale? Entonces, es importante ver que la división nos ayude en la solución. Yo creo que le hemos dado las pistas suficientes. Usted, pues, en este momento puede tomar lápiz, papel, resolverlo en su casa. Y saben que siempre en la última sección del programa vamos a ver la solución y esperamos que coincida, ¿verdad? Bueno, sigan con nosotros. Como siempre, en esta primera parte de Matemáticas Prácticas se nos ha presentado un problema, también nos han dado algunos consejos y las herramientas necesarias para poder encontrar la solución. Así que vamos a pausa comercial, no nos cambien. Matemáticas a tu alcance.